Votación, congresista Mulder. 0.1% del padrón electoral, congresista Mulder. Congresista Mulder, sí, ahora vamos lo van escribiendo. Congresista Mulder a favor, congresista Espinosa, a favor, congresista Costa, a favor, congresista Quintanilla. ¿Abstención o en contra? Congresista, no entiendo su voto. Abstención. Congresista Glave. Abstención. Congresista Oliva. A favor. Congresista Choquehuanca. A favor. Congresista Mantilla. A favor. Congresista Andrade. A favor. Becerril. Abstención. Congresista. Abstención. Congresista Alcorta. A favor. Congresista Beteta. A favor. Congresista Torres. A favor. Congresista Salgado. Soy accesitaria y ha venido el titular. Congresista Galarreta. A favor. Congresista Aramayo. A favor, presidente. Congresista Arana. Abstención. La inclusión del 0,1% de afiliados del padrón electoral como requisito para la conformación de partidos nuevos ha sido aprobado por 12 votos a favor, 12 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones. Siguiente punto, señores congresistas, es los comités. El inciso B, congresista, del artículo 5, porque todavía no salimos del 5. Claro, porque eso implica la constitución congresista, porque lo que se presenta como requisito es el acta. El B, el inciso B, por favor baje para que pueda ser visible. Presidenta, una precisión sobre lo que se está redactando. Más allá de que lo que nosotros insistíamos era en el sufragio, no solo por el número, sino porque hay un tema de fondo que tiene que ver con qué momento cortas. El padrón correspondiente a qué elección, Presidenta. Tendría que ser en todo caso del último proceso electoral. Sí. Del último proceso electoral. Sí, el padrón del último proceso electoral. Congresista Espinosa. Habría que precisar el padrón electoral del último proceso electoral. Eso es lo que se está precisando en este momento, congresista. Ha quedado como la relación de afiliados equivalente como mínimo al 0,1% de los ciudadanos del padrón del último proceso electoral aprobado, del último proceso electoral. Las actas de constitución de los comités partidarios debidamente identificados de acuerdo con lo establecido en la presente norma. Les había señalado que esto está contenido en el artículo 8 del dictamen que se ha presentado. Si no hay intervenciones, entonces vamos a votar. Sí, porque esto se ha conversado, solamente estamos votando ya. Vamos a dejar 2 minutos para que los señores congresistas lean el artículo al cual
Deriva. Congresista Glave. Presidenta, sé que vamos a pasar a la discusión del detalle del artículo 8, pero lo que pasa es que lo que se estaba planteando, y creo que incluso el espíritu de algunos colegas, era que no solamente se mantuviera el criterio de comités por territorio, entonces, sino que hay otras lógicas de organización. Comités de mujeres, comités de universitarios, que también son importantes para la vida de los partidos políticos y que en el acta pueden estar. O sea, es decir, no volver rígido que el tipo de organización necesariamente es la organización territorial. Entonces, Presidenta, en el artículo 8... entiendo que el único que está mandatando como obligatorio son 24 por departamento, pero sí nos parecería importante que en ese artículo 8 quedara claro que cada partido también puede definir organización funcional y sectorial y que en base a su estatuto entregará su acta de constitución, pero para que sean organismos reales, Presidenta, y no forzados por la ley. Ese era el punto que estábamos planteando. Señores congresistas, lo que se pone acá es el requisito mínimo para que puedas solicitar tu inscripción. Y el requisito mínimo para que puedas solicitar tu inscripción es tu acta de un comité en cada región por lo menos. Obviamente, si quieren tener en todas las provincias, en todos los distritos, eso no queda restringido. El mínimo, la valla mínima es 1 por cada departamento. Eso ya 50 congresistas, también está ahí. dice por región. Muy bien, vamos a votar. Los que estén a favor de la inclusión de el requisito de las actas de constitución de los comités partidarios debidamente identificados de acuerdo con lo establecido en la presente norma, sírvanse votar. Congresista Mulder. A favor. Congresista Espinosa. A favor. Congresista Costa. A favor. Congresista Quintanilla. A favor. Congresista Glave. A favor. Congresista Oliva. A favor. Congresista Choquehuanca. A favor. Congresista Mantilla. Congresista Andrade. Congresista Mantilla a favor. Congresista Andrade a favor. Congresista Becerril. A favor. Congresista Arimborgo. A favor. Congresista Alcorta. A favor. Congresista Beteta. A favor. Congresista Torres. A favor. Congresista Galarreta. A favor. Congresista Aramayo. Congresista Arana. Abstención. Abstención. Congresista Melgarejo. A favor de los comités. Congresista Melgarejo a favor. Esta inclusión ha sido aprobada con 17 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 17 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Muy bien, señores congresistas, estos eran los puntos que se necesitaban definir en cuanto al artículo 5. Haremos ahora entonces, con esto, la redacción final. Está bien, ya me... Señores congresistas, el siguiente requisito es el acta de fundación, conforme a lo establecido en la ley, que acompaña el expediente. El siguiente es el estatuto, que debe contener lo que diga la ley. El siguiente es el reglamento electoral, conforme a lo que prevé la ley. Les ruego que si alguno tiene discrepancia con lo que se va leyendo, me interrumpan. El siguiente es la designación de los representantes, que son los personeros legales y los personeros técnicos, tanto titulares como alternos. La designación de un tesorero titular y un suplente del partido político. Y el párrafo siguiente era el que el congresista Mulder había hecho un retiro. Entonces queda ahí, para poder participar en un proceso electoral, el partido político debe estar inscrito en el registro a la fecha límite de la respectiva convocatoria. Punto. Queda ahí.
Retiramos todo ese párrafo entonces. De ahí y vemos, el equipo técnico retiramos ese párrafo para ver dónde vamos a ubicar. Retiramos todo ese párrafo completo, o sea, desde para poder participar lo retiramos por completo hasta el final. Y también los partidos políticos cuentan con un plazo de 24 meses, también se está retirando porque ese iría ya para otra. Y solamente se está incluyendo. Presidenta, también dice ahí la identidad de los adherentes y eso tiene que eliminarse. Señores congresistas, ese párrafo antes de que lo elimine, por favor, si ustedes lo leen, está referido a cuánto tiempo de vigencia tiene tu kit. Congresistas. Lo del formulario también lo vas a retirar. Congresistas. Lo del formulario. Ya no es adherente. Señores congresistas, ese párrafo tiene que ver con el plazo de vigencia que debe tener el kit. Habrá que quitarle el adherente, o sea, hay que adecuar. El kit con el cual se compra. Ya no son, ya no hay adherentes. Hay afiliados congresistas y hay un kit que debe contener el registro de afiliados. El hecho de no tener adherentes no quita que ahora haya que registrar a los afiliados. Se tiene que registrar. Congresista Glave. Gracias, Presidenta. Presidenta, una lista de militantes no es un kit de afiliados. Es diferente, hay un requisito, si ustedes vemos en la ley, porque en realidad le iba a pedir la palabra por otro tema adicionalmente, la ley determina cómo se inscribe un militante. Por eso en la discusión que teníamos, no es que alguien va, pone su firme, pone su huella digital, sino lo que tiene que hacer es llenar una ficha de militante. La ficha de militante tiene un conjunto de requisitos diferentes. Lo que se tiene que entregar no es un kit, lo que se tiene que entregar es 12.000, 20.000, 30.000, ¿cuánto hemos quedado? 20.000, 23.000, hemos quedado 23.000 militantes. Lo que hay que entregar es el padrón, no un kit de adherentes. Entonces, eso es lo que habría que retirar, Presidenta, porque no hay un plazo, o sea, yo no compro un kit para recoger firmas, eso ya hemos dicho que se acabó. Lo que estamos diciendo es, yo entrego mis estatutos con mi lista de militantes, con mi padrón de militantes. Y el padrón de militantes es mucho más complejo de crear, porque requiere foto del militante, o sea, todo el proceso de la inscripción de un militante. Entonces no es un kit. Congresista, ¿le está pidiendo interrupción a la congresista Glave? Congresista Arce. Gracias, Presidenta. Solo una precisión respecto a los afiliados. Normalmente los partidos políticos tienen una ficha para afiliar a sus militantes. Una vez que han afiliado a sus militantes, se tiene el deber de ingresar esa información al registro de organizaciones políticas, el ROF, en el Jurado Nacional de Elecciones. Lo hace el personero legal que acredita cada una de estas fichas. Es totalmente distinto a un padrón de afiliados. Sí, que dejarlo el reglamento. Para terminar, Presidenta, una de las cosas en las que coincido con el congresista Mulder es que la ley vigente es una ley reglamentarista y que genera muchos problemas a los partidos políticos en 80 temas. Entonces, tenemos que poner los elementos esenciales, que es lo que hemos estado discutiendo. Como ya no hay lista de adherentes, porque ya no vamos a recoger firmas, ya no se necesita un kit. Lo que necesitamos son militantes, ¿no es cierto? Eso es lo que se está planteando. Yo sugeriría, Presidenta, que cómo se entrega el padrón de militantes y cuáles son las características de la ficha militante es algo que tiene que determinar el reglamento del jurado. Es decir, no hay un plazo de 24 meses, no tiene sentido. El plazo acá más bien es el otro, es cuál es el plazo máximo para la validación de una inscripción partidaria, nada más. Pero ya no incorporemos eso que estaba asociado precisamente al kit de recolección de firmas, que es lo que acabamos de votar por mayoría que se elimine, Presidenta. Gracias, congresista Glave. Congresista Costa, antes de darle el uso de la palabra, hay algo que me gustaría, congresistas Glave y Arce y Quintanilla, por favor si me escuchan,
También va a existir, congresista Glave, una verificación de los militantes. También van a tener que pasar por un registro para ver si están o no están y si cumplen con todo lo que la ficha de afiliación exija. Entonces tiene que haber un plazo desde que tú solicitas inscribirte como partido político para alcanzar estos nuevos requisitos y lograr pasar los filtros que los organismos electorales van a hacer. Entonces, si ustedes consideran que no debe haber un plazo desde que se solicita la inscripción y se pasa la verificación de los requisitos, entonces no entiendo muy bien cuál es la objeción a colocar esto. Entonces, sí, había pedido la palabra el congresista Costa, el congresista Violeta y luego el congresista Quintanilla. Congresista Galarreta. Me pide una interrupción la colega Donaire. Congresista Donaire. Sí, Presidenta, no sé si me puedo equivocar, pero en el proyecto del Ejecutivo que nos puede servir en este caso de referencia, en el artículo 7 está todo lo que se refiere al padrón de afiliados, y ahí está clarísimo lo que hay que hacer. Si hemos votado a favor de que sean afiliados, yo creo que podemos seguir esta lógica que está en el artículo 7 y nos evitamos más discusiones, ¿no? Congresista Costa. Esa era mi sugerencia, Presidente, en la medida en que hemos escogido como criterio fundamental la lista de afiliados. La propuesta del Poder Ejecutivo está organizada alrededor de esa idea y creo que se nos va a hacer más fácil abordar el resto de artículos si trabajamos con el texto del Poder Ejecutivo. Gracias. Congresista Violeta. Sí, Presidenta, Por las razones que he dado. Presidenta, creo que podemos estar confundiéndonos porque probablemente la redacción de este último párrafo efectivamente no era muy claro, pero entiendo que el hecho del sistema que acabamos de aprobar con registro de afiliados no quita la existencia de un kit electoral. Es decir, el kit electoral es la información que uno adquiere ante la Oficina de Registro de Organizaciones Políticas, que tiene una serie de requisitos, entre otras, por ejemplo, una acreditación de reserva del nombre de la organización política, que lo haces en registros públicos e Indecopi. Entonces, lo que se está regulando aquí es cuándo caduca esa información. Y lo que se ha establecido siempre que son 2 años. Entonces, el problema es que efectivamente la redacción de repente no era la más feliz, porque decía los partidos políticos cuentan con un plazo de 24 meses contados a partir de la adquisición de formularios. En realidad lo que hay que decir es que la vigencia del kit electoral tiene un plazo de 24 meses. Si es que vamos a seguir refiriéndonos a este instrumento que te dan los requisitos y que te permiten acreditar las firmas como kit electoral, ¿no? Que es lo que hasta ahora se ha conocido bajo esa denominación. Entonces, en realidad, no es que se elimina ese requisito, va a seguir existiendo. Y el padrón de afiliados es otra cosa. El padrón de afiliados es uno de los elementos que compone el kit electoral, entre otras cosas, y que sirve para la inscripción de un partido político, pero también sirve para acreditar la vigencia permanente de una organización política. El congresista Mulder pide una intervención. Congresista Mulder. Esto de que uno puede ir por el kit, pagarlo y recabar todos los requisitos y después tener 2 años para presentarlo, puede saber algunos, digamos, si es que este tema lo viésemos en neutro, no pasa nada. Pero como lo estamos viendo en el Perú de hoy, que estamos además ya a puertas del mes de julio del año 19, quiere decir entonces que hoy compran el kit y hasta pasadas las elecciones todavía tienen tiempo de presentar hasta el año 21, hasta julio del año 21, de presentar su inscripción partidaria. Entonces, claro, lo que van a decir es que no tienen el tiempo suficiente, y que además la acreditación que está puesta más adelante también, en el sentido de que para poder ser candidato debe haber por lo menos 1 año de militancia en el partido. Estamos hablando del mes de abril del próximo año, o sea, quedan menos de 1 año. Lo cual entonces nos lleva a tener que también legislar en función de la realidad. Si vamos a sacar normas que van a imposibilitar que cualquier otra organización pueda regularizar o inscribirse, entonces solamente estamos haciendo un trabajo teórico, ¿no? Presidente, voy a terminar con el siguiente supuesto casuístico, digamos. ¿Por qué se solían establecer estos plazos? Porque las personas normalmente suelen firmar la adhesión hacia un partido político y meses después o 1 año después
Incluso lo solían hacer incluso por otra organización política. Entonces, o por varias más. Entonces, ¿cuál es el que prevalecía? El primero que ingresaba al registro y que terminaba siendo validado por la Oficina de Procesos Electorales. Eso es lo lógico. Pero en este caso, como ya se trata de un sistema de filiación, lo que va a prevalecer es el derecho de filiación, que es distinto el de sencillamente una adherencia. Y por lo tanto lo que va a terminar ocurriendo es que el registro va a tener que validar cuál es la firma, o sea, a cuál es el partido político que prevalece la militancia, ¿no? Porque podría haber una persona que se ha inscrito en más de una organización política y una de ellas que se quedó en el camino y no se llegó a inscribir. El otro supuesto, en el que tienes una organización política que registró un nombre y resulta que no terminó de acumular el número de firmas, pero ese nombre quedó bloqueado por esa organización política. Entonces, por eso es que se establecen plazos de caducidad. 2 años puede ser poco, de repente se puede establecer más, pero lo cierto es que algún plazo tiene que haber. La congresista Glave había pedido una interrupción, yo he terminado. Congresista Glave. Sí, Presidenta. Creo que la congresista Donaire nos ha dado una pista adecuada, que es mirar el artículo 7 originalmente, porque ese artículo 7 está asociado al requisito de padrón de militantes, no al requisito de adherentes. En ese artículo 7 se está planteando plazos, requisitos y procedimiento precisamente para la comprobación. Entonces, de repente, para ordenar, dejemos como tenemos hoy el artículo 5, quitando este párrafo de los 24 meses y del kit, que no tendría ningún sentido ahí, y pasemos al artículo 7, donde se regula el tema del padrón, y ahí podemos recoger los plazos y los otros procedimientos, para de esa manera ir cerrando el artículo 5, que es cuáles son los requisitos en genérico, y luego en el artículo 7, cómo es el procedimiento para la inscripción de un padrón de militantes. Gracias, congresista Galarreta. Gracias, Presidenta. No, primero, en general, es verdad que la parte de registro de adherentes ahorita no la vamos a usar, bueno, yo la guardaré hasta el Pleno porque todavía la última palabra la tiene el Pleno, pero frente a lo que plantea el congresista Violeta, a mí me parece que sí tiene lógica, porque no es que se está impidiendo a un partido inscribirse, porque el partido así no le pongamos fecha, si no llega hasta antes del proceso donde se cierra la inscripción de los que van a postular, obviamente no va a participar. Y definitivamente, Presidenta, puede ampliarse el plazo, pero sí existe, digamos, la voluntad inicial de los fundadores de un partido en solicitarle al Estado que van a inscribir su partido, y a partir de ahí se entiende que corre ese plazo. Y esa opción me parece que tiene razonabilidad, pero yo no he revisado todavía el artículo 7 que ha hecho mención la congresista Donaire. Yo lo dejaría más bien sugiero que lo dejaría en stand-by para revisar el artículo 7. Me pido una introducción del congresista Costa. Sí, gracias, colega. El penúltimo párrafo del artículo 7 dice: los partidos políticos y organizaciones políticas regionales cuentan con un plazo de 1 año, contados a partir de la adquisición de formularios para la elaboración del padrón de afiliados y la presentación de la solicitud de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. O sea que, digamos, el plazo está ahí claramente establecido. Congresista Velar. Termino. ¿Introducción? Okay. Entonces, bueno, ahorita lo que ha leído con esta Costa me parece que ya está, como dijo el congresista Donaire, desarrollo. Yo lo dejaría, por lo menos, como digo, hasta que lleguemos al artículo 7 y volver al tema si es que se requiere hablar nuevamente de un kit. Pero aquí ya está hablando definitivamente, como lo ha dicho el congresista Costa, desde incluso el plazo que se adquiere toda la información para empezar a correr con los militantes, ¿no es cierto? Así que, Presidenta, yo creo que podría eso dejarlo en stand-by hasta que estemos en el artículo 7. Congresista Molina. A ver, Presidente, este artículo, en realidad yo creo que esto no necesita estar en la ley. El que te den el plazo que dura, el tiempo que juntan los papeles para inscribirte como partido político, pueden ponerlo ellos perfectamente en su reglamento, porque es un plazo, digamos, de juntar documentos. Y además aquí hay un contrasentido, porque dice los partidos políticos y organizaciones políticas regionales, o sea, dando a entender que ya existen, cuentan con un plazo de 1 año, contados a partir de la adquisición de los formularios para la elaboración del padrón de afiliados y la presentación de la solicitud de inscripción ante el jurado. O sea, recién se van a inscribir.
Entonces, ¿cómo es que van a recolectar? Ese proceso no creo, Presidenta, que deba estar en la ley. Eso se tiene que establecer con un requisito de reglamento. La persona va y compra su kit, se lo venden allí, cada vez más caro, por supuesto, porque el jurado necesita mucho dinero, y después tiene el compromiso de regresar con todos los papeles al año. Ya está. Gracias, congresistas. Estamos retirando todos los textos que van después del inciso G. Lo retiramos todos. Y entonces ya podríamos votar todo el artículo 5. Antes de votar el artículo 5, presidente. No, por supuesto. Sí, congresista Arana. Por favor, den lectura al artículo 5 como ha quedado, redactado. Congresista Arana. Presidenta, yo creo que antes de proceder a leer cómo ha quedado, esperaría que haya el mismo fervor cuando se ha hablado sobre el tema de quitar número de adherentes, o plantear el tema de los comités. Algo que no puede pasar de ninguna manera, Presidenta. En la propuesta del proyecto de ley del Ejecutivo, el artículo 5 tenía un inciso I, que señala documento en el que el partido político autoriza a la Oficina Nacional de Procesos Electorales el acceso a la información de su cuenta bancaria de aportes privados, y eso ha desaparecido en el dictamen. Y no entiendo, los defensores de la propuesta del proyecto de ley del Ejecutivo, que se ha señalado que esta reforma es para luchar contra la corrupción, que hay que ir con la transparencia. Primero se abre la puerta al tema de que se definan como partidos lo que son clubes electorales. Y el fervor que había hasta aquí, de pronto para un tema importantísimo en la transparencia, no está, ha sido retirado en el dictamen, el inciso I. Y no hay, Presidenta, entiendo, nadie aquí que esté defendiendo algo que es fundamental y sustantivo justamente en la propuesta. Entonces, Presidenta, yo pido en todo caso que se considere el inciso I del artículo 5 que venía del proyecto de ley, y espero que haya el entusiasmo y el fervor sobre el tema. ¿No Sí, está? señores congresistas, se puede colocar, obviamente eso no... El inciso I es el documento por el que el partido político autoriza a la Oficina Nacional de Procesos Electorales el acceso a la información de su cuenta bancaria de aportes privados. Forma parte de la documentación que alcanzan los aspirantes a formar un nuevo partido político, es parte de los requisitos. Pero no está en el... Y perfectamente, en el dictamen no está. pase por favor el inciso I al proyecto de dictamen a pedido del congresista Arana, a menos que haya alguna oposición. Congresista Violeta. Presidenta, uno de los proyectos de ley tiene que ver sobre el financiamiento de organizaciones políticas. La regulación del financiamiento de organizaciones políticas supone una ley de transparencia, de acceso a la información económica. Por lo tanto, yo hice comentarios sobre este inciso, coincido con el congresista Arana que tiene que existir, pero hice el siguiente comentario en la sesión anterior. No es la oportunidad, no es el lugar donde tiene que haber una regulación de este tipo. Es como decir que el levantamiento de la reserva financiera, bursátil y bancaria es porque hay un requisito de un formulario que uno llena. No es por un requisito, es porque la ley tiene que regularlo de manera explícita y las condiciones bajo las que se da. Y pongo el siguiente ejemplo. Ya la unidad de inteligencia financiera cruza información de las organizaciones políticas, de las organizaciones respecto de los donantes declarados ante los organismos electorales. Esa facultad ya se la hemos otorgado a la UIF, pero además tenemos un proyecto de ley en el cual ha coincidido también el Ejecutivo sobre regulación de financiamiento y regulación de financiamiento para las organizaciones políticas. Ahí hay que regularlo. ¿Para qué? Para que esta información de transparencia no sea un formulario, sino sea una regulación de ley. Señores congresistas, se abre el debate entonces. Congresista Beteta. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, para dejar constancia que no es que no se quiera que se apruebe este inciso, pero no corresponde donde lo ha planteado el Ejecutivo. Creo hay podríamos decir un consenso en todos los demás partidos que sí se considere, pero no conforme ha venido planteado por el Ejecutivo, sino en la norma donde corresponde, presidenta. Gracias.
¿Algún otro señor congresista desea hacer uso de la palabra? En realidad no se ha considerado porque hay una ley específica para este fin. Además de eso, para evitar la burocracia, esto se puede declarar directamente en la solicitud de afiliación. Así que, en todo caso, lo pongo a votación si se incluye o no se incluye en este inciso, en este artículo. Congresista Mauricio Muro. Presidenta, el análisis de los fondos del partido no le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones, le corresponde a la OMP. Y específicamente en el capítulo 1 de la Ley de Organizaciones Políticas se le menciona, y hay un reglamento completo de, por lo menos hay desde el artículo 93 hasta el artículo 106, que establece los mecanismos de acceso a las fuentes de financiamiento por parte del partido político que tiene la OMP.